Pablos en territorio romano, donde había gran cantidad de población judía. Es el tercer día y ya Pablos ha reunido a los judíos para conversar acerca del Mesías. El contraste es los más de 3 meses que Pablos estuvo en una isla rodeado de no judíos, en una embarcación a punto de naufragar, y Pablos, según el autor, ni siquiera habló del Mesías. Pablos entonces va vociferando por las calles el evangelio de la salvación para toda persona, va tocando de puerta en puerta. No, ese Pablos es simplemente una ficción religiosa. El mismo autor de Hechos ha hecho la comparación entre dónde hubo más aceptación, si en Jerusalén o si en Judea o en el exilio, en la diáspora o entre los pueblos. Pablos mira cuántos, literalmente millares de hombres celosos de la Torá hay en Jerusalén. Podemos hacer esa comparación, estimados lectores. Millares de fieles a la Torá, es decir, conservadores de las costumbres de Judea en Jerusalén, siguiendo a Yahushua. ¿Cuántos, según hemos leído, cuántos en número podemos identificar como discípulos de Yahushua instruidos por Pablos en la diáspora? Seguramente no tiene comparación con los millares de judíos en Judea. Así que esa idea de que los judíos rechazan el mensaje, los gentiles lo aceptan, ese no es el mensaje del autor. O sea, es ridículo afirmar tal cosa basado en un texto que dice totalmente lo opuesto. Pablos, después de esta difícil travesía marítima, llega a Roma para ser juzgado ante el César, en este caso Nerón. Cuando los seguidores de Yahushua, los hermanos, recibieron noticias de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro a la plaza de Apio y las 3 tabernas. Les traigo en pantalla rápidamente los restos, lo que queda de la plaza de Apio. Como podrán apreciar, sí es bastante grande en espacio. Pues bien, dice que los discípulos de Yahushua, los hermanos, en términos de comunidad, salen al encuentro de Pablos y sus compañeros de viaje, y cuando Pablos los vio, dio gracias al Todopoderoso y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablos residir aparte con el soldado que lo custodiaba. Aconteció que 3 días después, Pablos convocó a los que eran principales de la gente de Judea, obviamente en el contexto de Roma. Y quiero hacerles una pregunta. Según la teología cristiana, Pablos realmente fue enviado a los no judíos. Esa era su misión. Simón Pedro a la circuncisión, Pablos a los incircuncisos, y estos dos términos, circuncisión e incircuncisión, se entienden como judíos y gentiles. Sin embargo, hemos estado diciendo una y otra vez a lo largo de esta serie de charlas que no todos los judíos practicaban la circuncisión, justamente en esta época helénica, porque una vez que el judío se asimilaba a las costumbres que más eran populares, por así decirlo, en ese entonces, en la época greco-romana, pues claro, al asimilarse no circuncidaba a sus hijos. Y un ejemplo clásico es Timoteos. Tenemos también a Titos, entre otros personajes que son descendientes de judíos, pero sus padres, al ser asimilados, no los circuncidan. Así que circuncisión e incircuncisión nos habla realmente de 2 formas de vida judía: los judíos tradicionalistas y los judíos, digamos, helenizados. Por lo tanto, la concepción teológica cristiana que dice que Simón Pedro se encargó de predicarle a los judíos y Pablo a predicarle a los gentiles, esa no es la realidad. Nótese, acabamos de leer, al tercer día de llegar a Roma, ¿qué es lo que ha hecho Pablos? Ha contactado a los líderes de la comunidad judía en Roma. Debido a que Pablos está arrestado
en casa. Él mismo no puede viajar a las sinagogas para contactar a los líderes comunitarios como había hecho anteriormente, como leímos cuando fue a Tesalónica, por ejemplo, a Corinto, a Galacia, por todas las regiones y los lugares que estuvo viajando, según leímos, el autor nos informaba. Pero lo que sí puede hacer Pablo es convocar. Y aquí pues podemos apreciar el rol de Pablo, su estatus social. Era una persona importante que tiene la capacidad de hacer llegar hasta él a los líderes de la comunidad judía en Roma. Por otra parte, no olvidemos que Pablo estuvo más de 3 meses rodeado por aproximadamente 270 no judíos en un barco. Además, pasó también estos 3 meses en la isla de Malta, donde lo más probable es que no había habitantes judíos, según la información histórica. Y el autor del libro de Hechos no registra siquiera un día en la vida de Pablo en estos más de 3 meses. No registra un día en que Pablo habló respecto al Mesías. Lo que sí habló es acerca del monoteísmo. De esto hablamos en charlas previas. Las oraciones estuvieron dirigidas no al Mesías, sino al Todopoderoso. Las sanaciones vinieron por obra del Todopoderoso. Así que Pablo fue testigo del Dios de Israel en la isla de Malta. Donde quiera que esté el judío, hace un Kiddush Hashem. Esto es, santifica al Todopoderoso a través de sus actos. Y ahora, Pablo, en territorio romano, donde había gran cantidad de población judía, es el tercer día y ya Pablo ha reunido a los judíos para conversar acerca del Mesías. El contraste es los más de 3 meses que Pablo estuvo en una isla rodeado de no judíos, en una embarcación a punto de naufragar, y Pablo, según el autor, ni siquiera habló del Mesías. Ya explicamos las razones del por qué en la charla anterior. Ya usted las sabrá también. Pablo entonces va vociferando por las calles el evangelio de la salvación para toda persona. Va tocando de puerta en puerta. No, ese Pablo, como ya hemos dicho, es simplemente una ficción religiosa con intereses imperiales, además de teológicos. Trata de poner al Mesías de Israel en el estatus de Dios. Por lo tanto, los nuevos seguidores o adeptos a ese Dios no solamente pueden ser judíos, sino que también tienen que ser los que representan a esta religión universal, religión católica. Así que eso es justamente la proyección teológica católica sobre el texto, proyección anacrónica, es decir, una visión, una interpretación sobre el texto basado en concepciones que los autores de los textos no tenían. Así que con el interés de ser imperialistas, me refiero a la religión cristiana o católica, con el interés de emplear estos textos para justificar su teología, ellos también necesitan encontrarse en el texto. Así que el enfoque es: los judíos rechazan el mensaje, ahora los no judíos son los que aceptan el mensaje. Y más adelante iremos explicando esto de manera mucho más clara, aunque repito, ya lo hemos explicado en las charlas anteriores. Una vez reunidos, los líderes judíos de Roma con Pablo, les dijo: hermanos varones, esto entiéndase en términos étnicos, hermanos israelitas. Es decir, cuando entre los discípulos se identifican como hermanos, el término hermano es de contexto comunitario. Ahora, cuando Pablo comienza a hablar con hermanos, son los hermanos en términos étnicos, es decir, son israelitas, son judíos. No he hecho nada contra agrupación alguna, ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado en manos de los romanos, los cuales, después de someterme a interrogatorio, quisieron ponerme en libertad por no haber en mí ninguna causa digna de muerte. Pero cuando personas de Judea se opusieron, me vi obligado a pedir que el César me juzgara.
no porque yo tuviera algo de qué acusar a mi gente. En otras palabras, no he venido a Roma para acusar a mi gente ante el César. Así que por esta razón pedí verlos y hablar con ustedes, pues a causa de la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. La esperanza de Israel, según el autor lo ha registrado una y otra vez, es la resurrección de los muertos. Claro, también implica la presencia del Mesías porque, según la cosmovisión judía desde la antigüedad, es que el Mesías está conectado con la resurrección de los muertos. Pero según hemos leído en cada defensa que ha hecho Pablo y menciona el término esperanza, siempre ha sido en referencia a la resurrección. Lo que está haciendo Pablo, en otras palabras, es afirmar su inocencia ante los que están presentes, ante sus hermanos compatriotas judíos. El texto sigue diciendo: entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ninguno de los israelitas, esto es, ni ninguno de los hermanos que ha venido de Judea denunció o dijo algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque lo que sabemos de este movimiento es que en todas partes se habla en su contra. Acá el movimiento, el texto literalmente lo que habla es de secta o agrupación. Es el mismo término que se emplea para los saduceos, los fariseos y también sobre los nazarenos. Habiendo fijado un día, acudieron al lugar donde él se hospedaba con un gran número de personas, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino teocrático, sobre el reino de Dios. Eso es lo que significa un reino teocrático. El teos es Elohim, el Dios de Israel. El objetivo, dice el texto, tratando de persuadirlos acerca de Yehoshua. Obviamente que Yehoshua era el rey de esta teocracia, tanto por la Torá de Moshe como por los profetas. Algunos eran persuadidos por lo que él decía, pero otros no lo consideraban cierto. Cuando se disponían a salir, sin haberse puesto de acuerdo entre sí, Pablo dijo esta palabra: con razón se registró en las escrituras. Literalmente eso registra un hebraísmo. Literalmente el texto dice: el Espíritu Santo o la influencia divina habló diciendo lo concerniente a Yeshaya Naví, lo referente a Isaías el profeta. Otros manuscritos posteriores dicen según dijo el profeta Isaías a los antepasados, o sea, los israelitas de otra época. Ve y di a esta gente: escuchan bien, pero no entienden. Miran bien, pero no perciben, porque la mente de esta gente está cerrada. Acá tenemos otra expresión idiomática. Mente cerrada, literalmente es engrosado el corazón. Los oídos tapados, literalmente oídos pesados, otra expresión hebrea, otro hebraísmo. Y los ojos sellados. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Retornarían a mí y yo los sanaría. Por tanto, sepan que esta sanidad que proviene del Todopoderoso ha sido enviada a los etne. Ya explicamos en la charla previa qué significa etne. A otras personas, a aforeños. Ellos oirán. Estas son palabras del profeta Isaías que cuando las leemos en contexto, sabemos que estos llamados etne, estos grupos de personas, estos aforeños, son los israelitas que se encontraban en la diáspora para los días del profeta Isaías. También para los días de Pablo se encontraba el 50% de la población israelita en la diáspora. Así que Pablo emplea una cita de los profetas que de cierta manera se sigue repitiendo en esencia. Ahora es curioso que el término que emplea Pablo, mejor dicho, el profeta, y Pablo se está citando es: por lo tanto, sepan que
esta sanidad proviene del Todopoderoso. La sanidad que proviene del Todopoderoso en hebreo es Teshuat Elohim. Teshuat, no estoy haciendo referencia al retorno. Teshuvah es Teshuat. Una forma de expresar el término Yashah. Teshuat Elohim significa la liberación, la redención, la salvación de Elohim. Y lo curioso es que el término en griego, sanidad, se lee, es de la raíz Teshuat, de la misma raíz donde viene el nombre Yehoshua. Así que en otras palabras, el mensaje puede que tenga una conexión, un juego de palabras entre Yehoshua, el Mesías, o Yeshua, y Teshuat Elohim. El Mesías es la sanidad que trae Elohim, o el Mesías es la salvación, la liberación, que en contexto idiomático hebreo, tanto la salvación puede significar asistencia, ayuda, así como sanidad. La referencia es obviamente Isaías 52, 53, y leo brevemente para ustedes. El Eterno ha mostrado su brazo. Isaías 52, 10 dice: todos los términos de la tierra verán Yeshuat Elohenu, la salvación, la liberación, la sanidad de nuestro Elohim. ¿A quién ha revelado el Eterno su brazo? Esto es su ayuda. Ciertamente, a Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades. Esto está haciendo referencia a la sanidad, la salvación de Elohim manifestada en el siervo sufriente. Dice Isaías, Él, el siervo sufriente, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Nótese el contexto de sanidad, el significado alegórico de salvación desde un plano espiritual, es decir, la salvación de las iniquidades, como se refleja en un aspecto, digamos, en el cuerpo, la sanidad, los dolores, las enfermedades. Cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que todo esto que el autor de Hechos resume el discurso de Pablo en una palabra final, tiene todo este contexto mesianista derivado del profeta Isaías, que repito, en sus días los israelitas habían pecado, por eso se encontraban en la diáspora, en el exilio, y entonces el mensaje de la redención, es decir, el retorno al poderoso, es el que les permitiría, pues una vez más, unificarse en el pueblo de Israel, regresar y entrar en esta nueva alianza, donde el Eterno coloca la Torá dentro de los hijos de Israel para que estos puedan poner la Torá por iniciativa propia, es decir, puedan vivir un sistema de justicia social en la tierra de Israel. Curiosamente, les llamo la atención lo que se le llama Hechos capítulo 28, el verso 29, no figura en los códices más antiguos. Me refiero, por ejemplo, al códice alejandrino, al códice vaticano y al códice sinaítico, los tres códices más antiguos. Y el texto versa así: y cuando hubo dicho esto, Paulos, los judíos o la gente de Judea se despidieron, teniendo gran discusión entre sí. Así que lo más probable es que esta sea una conclusión que algún escriba tardío quiso darle al texto. Dice: la sanidad ha sido enviada a los aforeños. Así finaliza esta sección. Los intérpretes de la teología cristiana dicen, bueno, Pablo envió el mensaje del Mesías a los gentiles. Y la pregunta es, ¿cómo es posible, ya que los gentiles ni siquiera conocen el significado del término Mesías, Christos en griego, que significa exactamente lo mismo, ungido? Es el término Christos, es el término que aparece en la Torá cuando se hace referencia al sacerdote ungido, sacerdote Christos. Así que no hay nada peyorativo
en el término Christos griego, ni en el español Cristo, ni en la castellanización Mesías. Simplemente son maneras de traducir, de vertir el término Mashiach a otro idioma. ¿Qué significa esto? Mesías ungido, técnicamente elegido por el Todopoderoso para una misión en particular. Entonces, la sanidad ha sido enviada a los aforeños. Es importante que comprendamos, estimados, que en este contexto la referencia sigue siendo a los grupos de israelitas diaspóricos a los cuales Paulos visitó durante todos los viajes que el autor de Hechos registró. Paulos fue de sinagoga en sinagoga y luego también, tras el mensaje de Paulos no ser recibido por los líderes de la sinagoga, entonces Paulos se retira de la zona, el contexto geográfico, sale de la sinagoga, pero van con él los miembros sinagogales que estuvieron de acuerdo con el mensaje. Y estos son los que conforman las comunidades de los discípulos de Yahushua en la diáspora. Judíos, conservadores de las costumbres de Judea, judíos helenizados y gentiles que eran parte ya de la sinagoga y tenían noción de este mensaje judío de un reino teocrático en la tierra de Israel, dirigido por un hombre titulado Mesías, Yahushua, que murió, pero su muerte es expiación por los fieles de Israel, por los miembros de ese pueblo. El término etne, que acá yo traduzco como aforeños, realmente tiene un significado tanto ambiguo. ¿Por qué? Repito, etne es un sustantivo común. Etne, por lo tanto, no significa no judío. El término gentiles, ¿qué significa? Originalmente viene del latín y no significa no judíos, pero vamos a quedarnos con el significado de nuestros días. Gentiles se emplea como sinónimo de no judíos. Por lo tanto, gentiles no es un sustantivo común, es un sustantivo propio, es un sustantivo que describe, en este caso, el tipo, la etnia de este grupo de personas. Entonces, no olvidemos, cada vez que veamos el término etne, como quiera que sea traducido, gente, pueblo, comunidades, naciones, como quiera que sea traducido, no olvidemos que es un sustantivo común. Usualmente es empleado para referirse en términos comunes, es decir, grupos de personas. Inclusive, en la literatura griega antigua, el término etne, que se traduce erradamente como gentiles, se emplea también en la literatura antigua griega para grupos de animales. Entonces, en esencia, etne lo que hace es distinguir un grupo de otros. Cuando un grupo se refiere a otros como etne, lo que quiere decir es que esos son otro grupo diferente a nosotros. Lo que está diciendo Pablo al grupo de judíos, entiéndase en términos étnicos culturales, es decir, no solamente son judíos étnicos, sino que culturalmente perpetúan las costumbres de Judea. Shaul se refiere a los demás, a los de otros grupos, a otras personas como etne. El mensaje ha llegado a etne. ¿Quiénes son esos? A través del libro de Hechos, el autor se ha encargado de decirnos cómo interpretar, cómo comprender esos etne. Y han sido simplemente los israelitas helenistas, los diaspóricos. Entonces, la manera mejor de traducir etne es gentes, compañías, agrupaciones, otras comunidades, otras personas. No olvidemos que el 50% de los israelitas en el primer siglo viven fuera, no viven en Judea, viven fuera. Así que si el término gentiles significa no judíos, entonces el término gentiles no puede ser un equivalente o una traducción apropiada de etne, porque repito, etne es un sustantivo común y gentiles es un sustantivo
propio. Así que es importante tener esto presente. Estos son ejemplos. Es una breve sección nada más, que sirve de ejemplo para que comprendan cuál es esta sanidad que Pablo dice ha sido enviada a la diáspora por mediación de él. Y leo entonces para aquellos que no puedan leer el texto en pantalla. Estoy haciendo referencia a el profeta Isaías, capítulo 49, del verso 1, y voy a ir saltando algunas secciones hasta el verso 22. Dice así: escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Recuerden que Isaías, a partir del capítulo 40 hasta el final del libro de Isaías, no son escritos del profeta Isaías, sino que son escritos que muy probablemente fueron realizados por algún discípulo cercano de Isaías que, inspirado en sus palabras, escribe después del exilio babilónico. Es decir, después que Isaías habría muerto, sus discípulos toman los escritos de Isaías, sus vivencias en el exilio, y se refieren a momentos, digamos, en términos mesiánicos, cuando se manifiesta en Israel un nuevo rey como David. Dice así el verso 6. Isaías 49, 6. Es poca cosa para ti que seas mi siervo, el que levanta a las tribus de Jacob y restaura a los que quedaron de Israel. Fíjense el contexto diaspórico, los sufrimientos del exilio. Te he puesto por luz de los Goim, luz de los afuereños, luz de las gentes. ¿Quiénes son estas gentes? Las que se encontraban en el exilio, los israelitas diaspóricos. Sigue diciendo el texto: para que mi ayuda llegue hasta el confín de la tierra. ¿Por qué el confín de la tierra? Porque es que allí donde se encontraban los dispersos. ¿Qué dijo el Mesías a sus discípulos en Hechos al inicio? Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el confín de la tierra, porque se encontraban en los días del Mesías y de Pablo un 50% de ellos en la diáspora. Verso 12. Miren, estos vendrán de lejos. Está hablando del retorno de los israelitas. Y he aquí otros del norte y del occidente y otros de la tierra de Sinim. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos, el exilio, la diáspora, y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí, yo había sido dejada sola. Y estos, ¿dónde estaban? Así dice el Eterno: he aquí levantaré mi mano hacia los Goim, hacia los afuereños. ¿Quiénes son los otros? Los que están en la diáspora. Esto es un hebraísmo. Levantar la mano es para asistirlos, para llamarlos, para llamar la atención de ellos. Y alzaré mi estandarte. Esto obviamente como señal a los pueblos, para que traigan a tus hijos y a tus hijas a hombros serán llevadas. En otras palabras, el contexto, cuando lo tenemos presente, evidencia que el término Goim no significa gentiles, no significa no israelitas. Puede significarlo, fíjense, no estoy diciendo que etne en griego o Goim no signifique no judíos, lo puede significar, pero solamente el contexto del texto nos permite interpretarlo así. Porque, repito, tanto Goim como etne es un sustantivo común. No define etnia, no define linaje, no define el lenguaje de las personas, simplemente significa grupos de personas. Goim, de su raíz gef, gimel y vav, significa simplemente esto, grupo. En plural, Goim. Si tenemos esto presente, podemos aprender el texto, comprender su mensaje de manera muy clara. Es decir,
quitándonos de arriba toda esta influencia teológica extraña para los autores de estos textos que estamos leyendo. Y ese es únicamente el objetivo de nuestra charla. Bien, vamos a pasar entonces a la última sección, que es Hechos 28:31. Recordemos que ya Pablo estuvo 2 años encarcelado, aproximadamente un poco más, en Cesarea Marítima. Luego los 3 meses en la isla de Malta, también obviamente estaba bajo la custodia del ejército romano, del centurión. Así que, según el texto, ya van a pasar aproximadamente 4 años en los que Pablo ha estado apresado. Pero obviamente ha aprovechado bastante el tiempo, porque es justamente en este periodo de 4 años en los que Pablo pudo escribir muchas de las correspondencias que hoy aún tenemos de él. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, anunciando el reino teocrático y enseñando acerca de el Señor Yahushua con toda libertad y sin impedimentos. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo: reino teocrático, esto es, el reino de Israel restaurado, un reino que viva de acuerdo a la voluntad divina, un sistema de justicia social. Estos son los mandamientos de la Torá aplicados en Israel, con el objetivo de que el resto de los pueblos, o sea, puedan tener el ejemplo de una nación que vive un sistema equitativo, justo para todos los miembros de la nación. Y este es el ejemplo que pueden impartir al resto de los pueblos, y se cumple así las palabras de la Torá registradas en relación a Abraham, que será de bendición al resto de los pueblos. Ese es el objetivo por el cual la Torá se entregó: crear un reino teocrático, y en este caso Yahushua, descendiente de David, es el rey de este reino teocrático. Curiosamente, el texto finaliza diciendo con toda libertad y sin impedimento alguno. La temática y el desarrollo del tratado están orientados a través de una agenda geográfica. Es decir, el autor ha recopilado toda esta información y la ha vertido siguiendo una estructura geográfica, la cual mencionó ya en la primera sección. Yahushua dijo: serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en la región de Samaria y hasta el confín de la tierra. Y es en este orden geográfico que el autor ha ido desarrollando el tema. Hemos hecho hincapié una y otra vez que el significado no es: los judíos rechazaron el mensaje y entonces el mensaje, el evangelio, pasa a los gentiles. Ese no es el mensaje. El mensaje es que existe un 50% de judíos viviendo en Judea y otro 50% en la diáspora. Y esto, la mayoría de los que viven en la diáspora son asimilados al mundo helénico, greco-romano. Estos son los otros, estos son los aforeños. Así que el mensaje comienza en la tierra de Israel. No se menciona Galilea porque justamente ya Yahushua había pasado todos esos años en Galilea, dejó discípulos en Galilea, así que el enfoque es Jerusalén, Judea, Samaria, no la ciudad de los samaritanos, sino Samaria, la región de Samaria donde se encontraba Cesarea Marítima, por ejemplo. Y luego, pues, el confín del mundo, término técnico que significa las regiones del mundo habitado donde se encontraban los israelitas diaspóricos. El mismo autor, fíjense, el mismo autor de Hechos ha hecho la comparación entre dónde hubo más aceptación, si en Jerusalén o si en Judea o en el exilio, en la diáspora o entre los pueblos. Recordamos, Pablo viene de la diáspora. En este último viaje se encuentra con los líderes comunitarios de la comunidad de Yahushua en Jerusalén. ¿Y qué le dicen los ancianos? Pablo, mira cuántos millares, literalmente millares de hombres celosos de la Torá hay
en Jerusalén. Podemos hacer esa comparación, estimados lectores, millares de fieles a la Torá, es decir, conservadores de las costumbres de Judea en Jerusalén, siguiendo a Yehoshua. ¿Cuántos, según hemos leído, cuántos en número podemos identificar como discípulos de Yehoshua instruidos por Paulos en la diáspora? Seguramente no tiene comparación con los millares de judíos en Judea. Así que esa idea de que los judíos rechazan el mensaje, los gentiles lo aceptan, ese no es el mensaje del autor. O sea, es ridículo afirmar tal cosa basado en un texto que dice totalmente lo opuesto.